Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con Libros. Estamos aquí hoy jueves. Sí, bueno, pero lo van a ver el día que lo tengan que ver. Este, Hoy le toca un librazo. Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Este es de mis libros favoritos de toda mi vida. De hecho, Michel Foucault es de mis personajes favoritos, de mis personas favoritas de toda la vida. Y les voy a contar la historia de este libro conmigo. Resulta que, bueno, ustedes saben, pues yo soy neurocirujana. Entonces, pues yo en mi vida había sido así como súper normal, ¿no? Cuando estudié y todo, siempre me había ido bien, en la escuela bien, en la secundaria prepa bien. Entonces resulta que luego entro a medicina y pues yo mi plan de vida era como salgo, hago mi especialidad, me caso, tengo 3 hijos y pues toda mi vida normal era lo que deseaba. Entonces me meto a estudiar neurocirugía y resulta que pues en aquellos ayeres era una especialidad básicamente masculina, entonces había esta parte, estos discursos a un lado de mí, en donde era como, estás estudiando algo de hombres y eso es para hombres. No, no se me decía de manera despectiva, de hecho era como un halago. Entonces era, ¿cómo estudias algo que tiene que ver que nada más los hombres y cosas así? Y y pues así fue, ¿no? Y ya terminé, se me hacía bien chistoso porque mientras más decían, pues yo como que más quería exalzar la feminidad, porque para mí es muy importante pues la parte femenina en mí. Me gusta, la disfruto. Entonces, bueno, ya termino neurocirugía y luego pasan los años, y yo decía, no, pues como de unos 35 años, por ahí me caso y tengo hijos. Y ándale que cumplo esa edad y que pues nunca ni me casé, no tuve hijos ni nada. Entonces por ahí me llegó como una depresión y me metí a hacer un diplomado en donde mencionaban a este autor y y ya fue cuando, no sé, ya fue cuando me lo encontré en una librería y me lo encuentro en una librería, este librazo. Así dije, ay, me suena, me llama, algo quiere Foucault, me llama. Y lo encuentro y me lo compro. Y pues lo compré y lo leí en 3 días. Y luego lo volví a releer para aprender algunos conceptos, para reforzar algunos conceptos. Entonces, bueno, así fue la historia de Foucault y déjenme les platico de qué trata el libro. El libro inicia con un sacrificio, con no es un sacrificio, están en la Inquisición afuera en Notre Dame, están descuartizando a un hombre con caballos. Lo habían, en la Inquisición, pues eso fue en marzo de 1757. A un cuate, por alguna razón, lo, lo, lo condenan pues a ser destruido jalando con caballos. Entonces Foucault pone la historia, la bitácora de cómo fueron los eventos y pues fue algo terrible, o sea, terrible para la persona, terrible para los que veían, terrible para los verdugos, súper difícil, así, no, 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 horrible. Entonces, horrible, dificilísimo ejecutar esa condena. Entonces lo empieza, el Foucault lo describe, ¿no? Tal cual en la bitácora. Y luego después describe cómo eran las reglas en una cárcel, en un modelo carcelario, que a tal hora tienes que hacer esto. Esto ya por ahí del siglo XVIII. Y a tal hora esto, a tal hora aquello. Y cómo era el castigo ya después en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Por ahí, cómo era la forma de castigar. Entonces él dice, algo pasó entre el siglo XVI y el siglo XIX y XX, en donde cambiaron los modelos del ejercicio del poder y del castigo, ¿no? Entonces él ya nos explica, bueno, Foucault, su trabajo de Foucault lo conoce muchísima gente, es uno de los intelectuales más citados en el mundo, yo creo que es el más citado en el mundo, y él lo que hace es describir las formas de ejercicio de poder, ¿sí?
Entonces él dice que hay una forma de un poder antiguo o una forma más antigua de ejercer el poder que es como la que conocemos, la que es muy clara, muy visible, que es en donde, por ejemplo, los reyes, que era el que ejercían los reyes, ¿no? Que bueno, ahorita no, ahorita son más bien como adorno, pero en algún momento estaban todos estos reyes con sus ejércitos, sus armaduras, sus coronas, sus super joyas, entonces ellos eran los que mandaban y era muy claro quién ejercía el poder, ¿sí? Y luego estábamos pues los súbitos, bueno, yo no estaba, pero estaban los súbitos, y pues los súbitos eran invisibles, esos pobres nadie los pelaba más que cuando los iban a hacer alguna fregadera, pues cuando los iban a castigar, se agarraban un pobre y le hacían cosas horribles y ya todo mundo tenía que ver lo que le hacían al cuate, ¿no? O a la chava. Entonces era la forma de ejercicio de poder en aquel entonces. El problema es que pues era bien caro, o sea, aparte aviéntate ser rey, pues no, no es tan fácil, no tienes que, pues hay cosas hereditarias, cosas que pues nadie va a aspirar, ¿no? Y aparte era un tema porque hacían los castigos estos y pues los reyes quedaban como villanos. Era como, ay, ¿por qué le hiciste eso a esta persona? Entonces, quedaban como villanos y había rebeliones y entonces pues decían, no conviene. Aparte necesitaban muchísima lana para poder ejercer el poder. O sea, era súper difícil. Se necesita, digo, todavía se ejerce así, no es que haya desaparecido esa forma de ejercicio de poder, pero para ejercerlo necesitas mucho dinero, muchos recursos, entonces es súper difícil. Y lo que sí, la persona que lo ejerce es súper visible. Entonces, pues no. Entonces luego llega Jeremy Bentham, que era un filósofo estructuralista, y se le ocurre hacer un modelo que se llama panóptico. Esto surge, Foucault lo describe todavía mejor en un libro que se llama El nacimiento de la clínica, pero se adapta a los modelos carcelarios, ¿sí? Déjenme les enseño aquí un dibujito, pero bueno, este era como el proyecto de la prisión, ay. Entonces la persona a la que se le ejerce el poder, pues está aquí en una de estas celditas, está aislado y hay una torre de control, ¿sí? En la torre de control, pues están los vigilantes. Entonces la persona, aquí imagínense que está todo lleno de luz y la persona está hipervigilada y la torre de control está oscura y puede haber vigilantes y puede que no haya vigilantes, pero lo importante es que el individuo se sienta hipervigilado, ¿sí? Y que esté aislado, que no vean cómo están los cuartitos, o sea, está totalmente aislado, no debe de tener contacto con los otros, ¿sí? Esto se llama panóptico, es un modelo de hipervigilancia. Este era el plan original, el que hizo Bentham, de la prisión, ¿sí? Y luego este modelo era muy eficiente porque pues prácticamente ni vigilantes necesitabas. O sea, la misma gente se asumía vigilada y se portaba bien, ¿sí? Bien, pues se sentía vigilada ahí en la prisión. Luego ese mismo modelo se transmitió a los hospitales, ¿sí? Esto ayudó en la peste, en las pandemias, ayudó a vigilar a los pacientes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el hospital civil tenemos el modelo del panóptico, de las salas estas concéntricas. Y luego este mismo proyecto se trasladó a las escuelas. Miren, este es muy parecido al sistema del hospital civil, al panóptico que tenemos ahí en el civil, ¿sí? Entonces surge como esta época de la hipervigilancia. Miren, este es en la cárcel y luego se trasladó a las escuelas, ¿sí? En donde el objetivo pues es tener a las personas, es una forma muy eficiente de ejercer el poder porque tienes a las personas aisladas, hipervigiladas, no tienes que tener tanto dinero, recursos para ejercerlo y es invisible, la característica es invisible y que no se nota, van a decir, bueno, ¿cómo? Sí, aquí el que ejerce el poder no se ve. De hecho, el objetivo de esto es que tú mismo lo internalizas ese modelo en ti mismo
y lo transmites a los demás e inclusive tú te conviertes en tu propio verdugo. O sea, tú mismo te lo estás ejerciendo. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues este poder contemporáneo funciona desde el juicio normalizador, ¿sí? Este funciona desde lo que es lo normal. Todas las personas, nos pone a todas las personas a competir a hacer lo normal, ¿sí? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser una mujer normal? ¿Qué significa ser un hombre normal? ¿Qué significa ser una persona normal? Entonces todos estamos compitiendo, queriendo ser normales, porque si no en el fondo sentimos como que vamos a tener un castigo, como no, es que algo me va a pasar, no soy normal, ¿sí? Entonces esto tiene a un grupo de personas, un grupo pequeño, sintiendo que ellos están bien en el mundo y otro grupo sintiendo que pues está bien jodido, ¿no? Básicamente, el juicio normalizador se basa en 4 ejes de poder, que es el género, o sea, los hombres son más normales que las mujeres. Así se toma, pues. La clase social, los estratos más altos, pues son mejores. O sea, tiene como orígenes políticos esto de lo que es lo normal, ¿no? Entonces quedamos género, clase social, raza, las personas de ciertas latitudes, sobre todo de ciertos colores de piel, se toman como más normales o como que están mejor en el mundo, y orientación sexual, ¿sí? Las personas que nos definimos que desde la heterosexualidad, se supone que son más normales de las personas que ejercen sexualidades diversas, ¿no? Entonces así es como se monta esto. Entonces nos tiene a todas, peleándonos por ser normales, ¿no? Y peleándonos contra nosotros mismos. O sea, nos convertimos como nuestros propios verdugos, ¿sí? Entonces nos estamos ahí martirizando todo el tiempo. Esta idea luego la desarrolló un poquito más Byung-Chul Chan en La Sociedad del Cansancio, sobre cómo en las sociedades modernas de la hipervigilancia, pues nosotros nos convertimos en nuestros verdugos, pues. Caso es que está bien interesante, por eso lo leía en 3 días, yo creo, y lo volví a releer. Es bien difícil, ya después de que lo lees, no basar tu visión del mundo mucho en las ideas de Foucault, ¿no? Porque te das cuenta y dices, ay, sí es cierto, si lo ves a diario. Toda tu vida lo vas a ver. Y la sensación cuando lo terminas de leer es que te quita como ese grillete. Es como si traes un grillete aquí. Yo quiero ser normal, y te lo quita. Entonces, te permite ampliar tu diversidad en muchos aspectos, ¿no? Que entender que pues eres una persona con un montón de cosas, y que no tienes que estar en ese modelo asignado, ¿no? Necesariamente, que hay muchas formas de estar en el mundo. Y bueno, espero que les sirva, de verdad, léanlo. Es editorial Siglo XXI, se llama Vigilar y Castigar, El nacimiento de la prisión. Es uno de los libros más importantes que hay en el mundo. O sea, de verdad, léanlo. Foucault tiene un trabajazo, tiene aparte otros libros, y que ya les iré contando después, del nacimiento de la clínica, que me encanta, arqueología del saber, otros, pero es así como con el que tienen que iniciar. ¿Sale? Un abrazo, bye.